Lárgate de mi casa, desgraciada. Vete a vivir con tus padres. Gritó él al otro lado de la puerta mientras la madera vibraba con cada palabra que lanzaba. La llave se atoraba en la cerradura como si también se negara a obedecer, y mis manos, empapadas por la lluvia, temblaban sobre el picaporte mientras la maleta a mis pies se llenaba de agua igual que mis zapatos. No hubo respuesta cuando toqué de nuevo, solo llegaron hasta mí los pasos apresurados, el murmullo de su madre y el sonido de los cubiertos sobre la mesa, como si dentro de esa casa siguiera un mundo del que ya me habían borrado sin avisar. Por dentro ardía, aunque el aire era frío y el viento me cortaba el rostro. Todo cuanto había cuidado con amor, las paredes, los retratos, el aroma a pan recién hecho, ahora me rechazaba con la indiferencia de un lugar que ya no me reconocía. Él repetía que me fuera, que su madre no quería vivir conmigo, que no había espacio para mí en su vida, y mientras su voz se quebraba al otro lado, yo seguía sosteniendo la foto de nosotros tres en la playa, con el marco roto y la sonrisa falsa que ahora entendía. La lluvia corría por mi cara confundida con lágrimas que ya no dolían, y un pensamiento se me clavó sin aviso. Toda esa casa, esa rutina, ese amor que intenté rescatar tantas veces, había sido una ilusión. No grité ni pedí explicaciones. Observé la luz del comedor filtrándose por la ventana y recordé cuántas veces cociné en esa mesa mientras ellos reían a mis espaldas creyendo que yo no escuchaba. Avancé despacio hacia el costado de la casa. Sabía dónde estaba el cuadro eléctrico porque yo misma pedí que lo colocaran más alto, lejos de la humedad. Estiré la mano, respiré hondo y bajé la palanca. Hubo un chasquido seco, y de pronto la oscuridad se tragó todo. La televisión cayó, las voces cesaron, y solo quedó la tormenta cubriendo el silencio como una manta pesada. Esperé inmóvil, contando los segundos entre los truenos. Entonces la puerta se abrió con un sonido lento y tenso. Él apareció con una linterna en la mano, descalzo, el rostro confundido por la oscuridad que ya no podía controlar. Detrás, su madre tanteaba con el teléfono, murmurando mi nombre con ese tono entre miedo y desprecio que siempre había disfrazado de cortesía. Frente a ellos me quedé, empapada, firme, sin una sola palabra. No era venganza lo que sentía, sino una calma nueva, extraña y peligrosa. Era el punto exacto donde se apaga todo lo que una vez amaste, y sin darte cuenta, dejas de tener miedo. Sus ojos se movieron de arriba a abajo, buscando algo que decir, pero el temblor de su respiración lo delató antes de que pudiera hablar. No era rabia lo que lo dominaba, era pánico. El viento arrastraba las cortinas del comedor mientras el agua entraba por la puerta abierta y el reflejo de los relámpagos iluminaba sus rostros. Di un paso atrás sin apartar la mirada. Por primera vez, la oscuridad no me envolvía a mí, los envolvía a ellos. Y en ese contraste entendí que todo lo que había perdido no era mío desde hacía mucho tiempo. No sé cuánto permanecí ahí, mirándolo sin decir nada, dejando que el ruido de la lluvia llenara los huecos que antes llenaban sus voces. Cuando por fin caminé hacia la calle, sentí que no me iba con las manos vacías. Me llevaba a algo que ellos jamás comprenderían, el silencio de quien ya no necesita ser escuchada. Siempre me pregunté en qué momento dejé de ser yo para convertirme en una sombra dentro de mi propia casa. Tal vez fue el día en que renuncié a mi trabajo para cuidar a su madre, o quizá antes, cuando empecé a creer que el amor se demostraba soportando en silencio. Todo comenzó con gestos pequeños, tan sutiles que no parecían advertencias. Una broma sobre mi forma de vestir, una mirada cansada cuando hablaba de mis planes, un comentario que disfrazaba el desprecio con dulzura. Y yo, creyendo que era normal, que así era el amor cuando uno lo daba todo. Al principio vivíamos en un departamento pequeño, con paredes delgadas y risas que se escuchaban hasta en la calle. No teníamos mucho, pero bastaba. Él me abrazaba en la madrugada cuando el ruido de los camiones no me dejaba dormir, y prometía que algún día tendríamos nuestra casa, un lugar donde nadie nos dijera cómo vivir. Yo trabajaba en una panadería y él en una oficina que siempre lo dejaba de mal humor. Sin embargo, cuando llegaba, bastaba con verlo sonreír para que el cansancio desapareciera. Después, su madre enfermó. Y todo cambió. La mujer que al principio me trataba con cordialidad empezó a instalarse poco a poco en cada rincón, hasta apropiarse del aire. Me pidió que dejara el trabajo para cuidarla, asegurando que era temporal. Él lo apoyó, convencido de que yo sabía manejar esas cosas. Lo que nunca mencionó fue que, al quedarme en casa, dejaría de tener voz. Cada día pasaba de ser compañera a ser sirvienta, cocinaba, limpiaba, acompañaba al hospital,
y cuando regresaba, encontraba las mismas miradas que medía mis errores. Recuerdo una tarde en particular. Llovía como aquella noche. Yo llevaba el uniforme empapado después de acompañar a su madre al médico. En la mesa había 3 platos, pero solo 2 servidos. Me dijeron que ya habían cenado, que guardara lo mío en el refrigerador. Fue la primera vez que sentí hambre sin tener apetito. La primera vez que entendí que el amor también puede tener fecha de vencimiento. Aún así, seguí ahí. Por costumbre, por miedo, por la esperanza absurda de que las cosas volvieran a ser como antes. Todos los días me levantaba temprano, hacía café para los 3 y me repetía que si era paciente, todo mejoraría. Pero la paciencia se convirtió en mi condena. Él se volvió distante, respondía con monosílabos, salía sin avisar y regresaba tarde. Cuando lo enfrenté, me dijo que estaba estresado, que no era momento de reclamar. Su madre, desde el fondo del pasillo, sonreía como si al fin su plan empezara a dar resultado. Empecé a enfermarme. Los médicos decían que era agotamiento, que necesitaba descansar, pero ¿cómo descansar cuando todo el peso de una casa caía sobre tus hombros y nadie veía el esfuerzo? Dormía pocas horas, perdía el apetito, y cada vez que él me veía más débil, parecía sentirse más fuerte. Había algo cruel en esa dinámica que no quise aceptar. Una mañana, mientras doblaba la ropa, escuché a su madre decirle que merecía una mujer más joven, alguien que no lo frenara. Él no respondió, pero tampoco la contradijo. Fingí no haber escuchado, pero dentro de mí algo se apagó para siempre. Desde ese día, dejé de esperar cariño, solo ofrecía servicio. Fui su enfermera, su cocinera, su silencio. Hasta que el hospital me confirmó lo que ya intuía, mi cuerpo se estaba rindiendo. Fatiga crónica, anemia, estrés. El médico me pidió que descansara, que pensara en mí, que no me quedara donde no me querían. Esa noche regresé con el papel en la mano y el corazón en la garganta. Pensé en contarle, en pedirle ayuda, en decirle que necesitaba su apoyo. Pero antes de abrir la boca, su madre me interrumpió diciendo que no hiciera drama, que muchas mujeres soportaban cosas peores. Él se quedó callado. No me abrazó, no me miró. Solo siguió comiendo. Fue en ese silencio donde entendí que ya estaba sola. A partir de entonces, cada día se volvió una despedida invisible. Guardaba mis cosas poco a poco, doblaba recuerdos y los escondía en la maleta sin que nadie lo notara. Planeaba marcharme sin hacer ruido, sin buscar justicia, solo paz. Pero nunca imaginé que no serían mis pasos los que marcarían el final, sino los suyos cerrándome la puerta en la cara. Ahora entiendo que esa noche no empezó con un grito. Empezó mucho antes, cuando dejé que me callaran. Cuando confundí la lealtad con la sumisión. Y aunque dolió reconocerlo, fue en ese dolor donde volvió a nacer la parte de mí que había olvidado. Después de aquella noche en que decidí guardar silencio, todo cambió de forma sutil, casi invisible, como una herida que no sangra pero nunca deja de doler. Él empezó a llegar más tarde, con el pretexto del trabajo, y aunque yo ya sabía que no era verdad, fingía no notarlo. La costumbre de protegerlo me había vuelto experta en disimular. Había días en que ni siquiera me dirigía la palabra, solo dejaba su abrigo sobre el sofá, servía su cena sin mirarme y subía a su habitación. Yo escuchaba los pasos, la ducha, el sonido del celular vibrando en la mesa de noche, y en ese ritmo monótono se me iba apagando el alma poco a poco. Su madre, mientras tanto, se volvió el centro de la casa. Caminaba como si todo le perteneciera, daba órdenes que nadie cuestionaba y tomaba decisiones sobre mi vida sin siquiera consultarme. Cambió los muebles, las cortinas, los horarios de las comidas, y cuando yo intentaba opinar, me decía que era mejor mantenerme ocupada para no pensar tonterías. Él asentía, cansado o simplemente indiferente. Había días en que me hablaban como si fuera una empleada, y lo peor es que empecé a sentirme como una. Cada mañana, el aroma del café me recordaba que seguía viva, aunque por dentro me sintiera hueca. Preparaba el desayuno para ambos, dejaba la mesa puesta y me sentaba en silencio, mirando por la ventana. Desde ahí veía a los vecinos saludarse, familias riendo camino al trabajo o a la escuela, mujeres que parecían libres sin serlo del todo, pero con una dignidad que yo había perdido sin darme cuenta. En ese reflejo me reconocí por última vez. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché cómo hablaban en la sala. Su madre decía que la casa necesitaba un orden distinto,
que no podía seguir siendo un espacio compartido. Él respondió que estaba de acuerdo, que ya era hora de tomar decisiones. No mencionaron mi nombre, pero yo sabía perfectamente de quién hablaban. Esa conversación fue una sentencia disfrazada de planificación. Desde entonces empecé a notar señales más claras. Dejó de depositar dinero en mi cuenta, alegando que había gastos mayores. Me pidió que no usara su coche, que no recibiera a mis amigas, que dejara de visitar a mi hermana porque su madre se ponía nerviosa. Cada condición venía acompañada de una sonrisa educada, de esas que hieren más que los gritos. Y yo aceptaba, no por miedo, sino porque cada negativa me acercaba más al final que ya estaba construyendo en silencio. Una noche, mientras recogía la mesa, su madre mencionó que estaban pensando en vender la casa y comprar otra más pequeña. Dijo que así podrían empezar de nuevo, sin cargas innecesarias. Me quedé quieta, con el trapo mojado en la mano. No se refería a cosas. Se refería a mí. Esa frase me atravesó con una frialdad que no había sentido antes. Cuando él regresó del trabajo, confirmé lo que ya temía. Los documentos de la propiedad estaban a su nombre y al de ella. Yo no figuraba en ninguna parte. Fue entonces cuando empecé a escuchar los murmullos. Vecinos, familiares, todos repetían la misma historia, que yo no trabajaba, que dependía de él, que vivía de la caridad. Nadie sabía cuánto había renunciado, cuántas madrugadas pasé cuidando a una mujer que jamás me dio las gracias, ni cuántas veces sostuve una casa entera con mis manos enfermas. Ellos se encargaron de borrar esa parte. Aún así, guardé la calma. Mi cuerpo seguía débil, pero mi mente había despertado. Observaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto que delataba sus intenciones. Sabía que algo se estaba preparando, algo que buscaba dejarme sin techo, sin historia y sin voz. Pero lo que no imaginaron fue que, en medio de tanta oscuridad, yo ya había aprendido a ver sin luz. Esa calma los confundía. No sabían si me había rendido o si planeaba algo. Su madre empezó a mirarme con cierta inquietud, y él evitaba mis ojos cada vez que entraba a la habitación. A veces lo sorprendía observándome de reojo, tal vez preguntándose por qué no lloraba, por qué ya no discutía, por qué no pedía explicaciones. No entendía que la resignación que veía en mí no era derrota, era preparación. Guardé copias de los documentos, facturas, papeles del banco, recibos de servicios, todo lo que probaba mis años de trabajo. También empecé a escribir, en silencio, cada detalle de los últimos meses, las fechas, los insultos, las decisiones, los movimientos. No sabía todavía qué haría con eso, pero tenía la certeza de que algún día lo necesitaría. El conflicto ya no estaba solo en la casa, estaba en mí. Había dejado de esperar un rescate y empecé a construir mi salida, sin ruido, sin testigos, sin lágrimas. Sabía que pronto llegaría el momento en que todo se desmoronaría frente a sus propios ojos, y cuando eso pasara, no sería yo quien encendiera la luz. Sería el destino, haciendo su trabajo. La tensión en esa casa se había vuelto una presencia constante, como una pared invisible que separaba cada respiración. Él hablaba poco, su madre hablaba demasiado, y yo ya no hablaba nada. Todo se reducía a miradas, gestos y silencios que pesaban más que cualquier grito. Cada noche me iba a dormir sabiendo que algo se estaba cocinando detrás de esas puertas cerradas, pero aún así seguía fingiendo normalidad, porque no quería que me vieran quebrar. Una tarde, su madre me pidió que la ayudara a preparar una cena familiar. Dijo que su hermano vendría con la esposa y que necesitaba todo perfecto. No sospeché nada, la costumbre de servir me tenía domesticada. Cociné durante horas, arreglé la mesa con las servilletas que ella misma había elegido y me puse el vestido que guardaba para ocasiones especiales, intentando convencerme de que, tal vez, aún existía una posibilidad de paz. Cuando los invitados llegaron, la atmósfera se llenó de ese olor a falsedad que ya conocía demasiado bien. Ella sonreía, hablaba de su hijo con orgullo y contaba historias en las que siempre terminaba dejándome en ridículo. Es buena chica, decía, aunque no nació para este tipo de vida. Le falta carácter, disciplina. Pero aquí ha aprendido, ¿verdad? Todos reían, y yo sonreía también, como lo hacía siempre, con la boca, pero nunca con los ojos. Él permanecía en silencio, apenas levantando la vista de su plato, incapaz de defenderme ni de defenderse. Su cobardía era ya parte del paisaje. En un momento, ella se levantó con su copa en la mano,
como si fuera la dueña del mundo, y empezó a hablar de lo difícil que había sido mantener el orden en la familia. Dijo que no era fácil convivir con alguien que no entendía las reglas de la casa, que había soportado mucho por el bien de su hijo, pero que había llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Los invitados se quedaron callados, sabiendo perfectamente a quién se refería, pero nadie dijo nada. Sus palabras eran suaves, pero el veneno estaba en cada pausa. Me acusó de ser una carga, de haber destruido la tranquilidad del hogar, de haber aprovechado su generosidad sin ofrecer nada a cambio. Dijo que yo no tenía educación, ni familia, ni ambición, y que había sido un error acogerme. Hablaba con una sonrisa impecable, la de quien disfruta humillar sabiendo que no habrá respuesta. Cada frase caía como una piedra en el centro de la mesa, y yo, en silencio, sentía que algo dentro de mí se desprendía. No era tristeza, era otra cosa. Era lucidez. Mientras ella hablaba, observaba a cada uno de los presentes, rostros tensos, miradas que evitaban la mía, expresiones incómodas de gente que prefería callar antes que enfrentarse a esa mujer. Nadie se atrevía a contradecirla, ni siquiera él. Cuando terminó su discurso, levantó la copa y dijo con voz clara que, a partir de la próxima semana, todo cambiaría. Que su hijo había decidido tomar control de la casa, de las cuentas y del futuro. Que yo debía descansar un tiempo en casa de mis padres, hasta que las cosas se acomodaran. Lo dijo como quien ofrece una salida amable, pero todos entendieron lo que significaba. Me estaba expulsando frente a testigos, con el consentimiento del hombre al que había amado. Me quedé quieta, respirando despacio. El corazón me golpeaba en el pecho, pero la mente estaba fría. No respondí. No lloré. No le di ese placer. Solo observé cómo se sentaba de nuevo, satisfecha, con la seguridad de haber ganado una guerra que creía terminada. Él, sin mirarme, se limitó a decir que era lo mejor para todos, que no quería conflictos, que yo merecía estar tranquila. No había espacio para dudas, ya habían tomado la decisión juntos. Terminé de recoger los platos sin decir una palabra, mientras ellos seguían riendo, fingiendo que nada grave había pasado. Nadie notó que mis manos temblaban apenas. Nadie vio que, mientras retiraba los restos de esa cena, mi mirada ya no era la de una mujer derrotada, sino la de alguien que estaba memorizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, como pruebas que algún día saldrían a la luz. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, entré al cuarto en silencio. Revisé los documentos escondidos en el cajón, las copias de los papeles que había guardado, las grabaciones en mi celular que contenían semanas de conversaciones, y confirmé lo que ya sabía: estaban vendiendo la casa, mi casa, con mi propio dinero. No sentí rabia, sentí paz. Porque en ese instante comprendí que ya no tenía que defenderme. Solo tenía que esperar. El golpe final no vendría de mis manos, sino del eco de sus propias palabras. Y cuando llegara ese momento, todo se iluminaría, incluso en la oscuridad que ellos mismos habían provocado. El amanecer siguiente llegó con un silencio extraño, denso, como si la casa misma contuviera la respiración antes de un estallido. Nadie me habló, nadie me miró. Él salió temprano diciendo que tenía asuntos pendientes, y su madre se quedó revisando papeles en la mesa del comedor. Yo sabía exactamente qué papeles eran. Durante semanas había visto sobrellegar, firmas falsificadas, llamadas en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Todo encajaba. Habían usado mi dinero, el que ahorré durante años, para comprar la casa a mi nombre pero sin mi nombre. Esa tarde, mientras ellos preparaban la cena para celebrar la venta exitosa, me senté frente al espejo y me miré de verdad. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una víctima, era el de alguien que había aprendido a esperar el momento justo. Tomé el teléfono, revisé los audios que había grabado sin que lo notaran, los documentos escaneados, los movimientos bancarios. Lo tenía todo. No necesitaba gritar, solo dejar que la verdad hablara sola. La casa se llenó de gente otra vez. Familiares, vecinos, los mismos que habían presenciado mi humillación unos días antes. Me senté al final de la mesa, en silencio, fingiendo indiferencia. Ella, radiante, comenzó a brindar, diciendo que al fin su hijo tendría una vida estable, libre de cargas innecesarias. Él sonreía sin mirarme, sosteniendo la copa con esa seguridad cobarde de quien cree haber ganado. Cuando todos levantaron sus vasos, encendí mi celular y el sonido de su propia voz llenó el comedor.
Era la grabación de aquella noche, cuando ella me insultó, cuando me llamó parásito, cuando confesó que el dinero de mi herencia se había transferido a su cuenta. Nadie habló. Solo se escuchaba su tono arrogante, repetido por el altavoz como un eco de su propia soberbia. Me levanté despacio. La miré con calma. ¿Te suena familiar?, pregunté con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Intentó reír, pero su rostro se tensó. Su hijo me pidió que apagara el teléfono, dijo que no era necesario hacer un escándalo, pero ya era demasiado tarde. Tomé la carpeta que tenía guardada y la dejé sobre la mesa. Eran copias de los documentos, las transacciones, los correos. Todo firmado por ellos. Las miradas de los invitados se cruzaban en silencio. Nadie sabía si quedarse o irse. Ella intentó explicarse, dijo que todo era un malentendido, que solo quería proteger el patrimonio familiar. Pero cada palabra la hundía más. Su hijo, pálido, intentó quitarme los papeles, pero los deslicé hacia el tío abogado que había venido a celebrar. Revísalos tú, dije. Tal vez entiendas mejor de quién es la casa. El hombre hojeó las hojas con el ceño fruncido y no tardó en descubrir las inconsistencias. Firmas copiadas, fechas alteradas, movimientos que coincidían con mis depósitos de años atrás. Nadie volvió a brindar. Ella, desesperada, comenzó a repetir que todo se había hecho por el bien de su hijo, que yo siempre fui un estorbo, que me había metido en una familia que no me pertenecía. Pero su voz ya no tenía fuerza. La autoridad que usó para destruirme se deshacía con cada prueba que salía a la luz. Él me miró por fin. Y en sus ojos ya no había desprecio, sino miedo. Ese miedo que solo siente quien ve su propio reflejo sin máscaras. Intentó acercarse, decirme que podíamos hablar, que no quería que las cosas terminaran así. Pero la decisión ya estaba tomada, y no por mí. Era la verdad la que hablaba ahora, y nadie podía detenerla. Me incliné hacia la mesa, recogí los papeles y los guardé con calma. No vine a discutir, dije. Vine a dejar constancia. La gente comenzó a levantarse, murmurando entre sí, mientras las luces del comedor parpadeaban por la tormenta que se acercaba. Ella, derrotada, se hundió en la silla sin mirar a nadie. Él permaneció de pie, inmóvil, con el rostro vacío. Fui hacia la puerta. Antes de salir, bajé la palanca del cuadro eléctrico una vez más. La casa quedó a oscuras, exactamente como aquella noche. Escuché cómo ella me llamaba por mi nombre, suplicando una explicación que ya no merecía. No respondí. Solo dije una última frase, sin levantar la voz. Ahora entiendes por qué apagué la luz. La lluvia empezó a caer de nuevo, y mientras caminaba hacia la calle, el trueno que siguió a mis pasos pareció cerrar para siempre esa historia. No me llevé nada material, pero en el eco de ese silencio supe que había recuperado lo que realmente me pertenecía, mi dignidad. La noche siguiente amaneció dentro de la casa, aunque el sol ya estaba alto. Ninguno de ellos había dormido. La tormenta había dejado un silencio espeso, ese que llega cuando la verdad termina de hacer su trabajo y no queda nada que esconder. Desde la calle pude escuchar cómo los gritos comenzaban de nuevo, pero esta vez no eran para mí. Eran entre ellos. Palabras rotas que se mezclaban con el sonido de los cajones vaciándose y los portazos que marcaban el principio del fin. Su madre corría por el pasillo, intentando salvar lo que quedaba de su prestigio. Llamaba a familiares, lloraba al teléfono, aseguraba que todo era una mentira inventada por mí. Nadie le creía. Los audios ya habían llegado a las manos equivocadas. Las grabaciones se habían compartido entre los mismos que una semana antes brindaban en esa mesa. Cada palabra que usó para humillarme ahora se repetía en los grupos de la familia, en los vecinos, en la iglesia. La mujer que se creía intocable había perdido su único refugio, la reputación. Él, mientras tanto, se encerró en el despacho intentando borrar rastros, pero los bancos ya habían congelado las cuentas. Los abogados de su propio tío confirmaron que los movimientos eran ilegales. En cuestión de horas, la imagen de éxito que tanto cuidaban se desplomó. La venta de la casa fue detenida, los documentos retenidos, y el apellido que tanto defendían empezó a ser pronunciado con vergüenza. Yo no regresé. No necesitaba hacerlo. Desde la ventana de la casa vecina donde me refugié esa noche, vi cómo el auto de ella salía con maletas apiladas en el asiento trasero, el cabello despeinado y la cara vacía. Él salió después,
solo, con la ropa arrugada y el teléfono en la mano. Nadie los despidió. Ni una sola persona se acercó a ofrecer consuelo. Durante días, los rumores se esparcieron como fuego. La gente comentaba los detalles, algunos con sorpresa, otros con morbo, pero todos con la misma conclusión. Se habían creído dueños de todo y terminaron sin nada. Su madre perdió su lugar en las reuniones, sus amigas dejaron de visitarla, y su propio hijo, que antes la obedecía ciegamente, empezó a culparla por todo. Lo escuché desde lejos, discutiendo en la calle, gritándole que por su culpa lo había perdido todo. Mientras tanto, yo me mantenía en silencio. No celebré, no presumí. La justicia no necesita aplausos, solo tiempo. Lo único que hice fue recoger mis cosas de la casa con ayuda de un notario. Nadie me enfrentó. Nadie se atrevió a decir una palabra. Las luces seguían apagadas, las ventanas cerradas, y el aire olía a polvo y derrota. Era como si esa casa hubiera envejecido de golpe. En el suelo encontré la foto de los tres en la playa, la misma que una vez sostuve bajo la lluvia. El cristal estaba roto y la imagen, desteñida. La guardé en silencio, no por nostalgia, sino como prueba de lo que fui capaz de sobrevivir. No sentí odio. Solo una paz seca, serena, la que llega cuando ya no tienes nada que demostrar. Supe por terceros que él intentó vender sus pertenencias, que buscó trabajo lejos de la ciudad, que nadie quiso contratarlo por miedo a la reputación que ahora lo perseguía. Su madre enfermó, no del cuerpo, sino del orgullo, ese mal que no tiene cura cuando se alimenta de desprecio. Cada día era un recordatorio de que la verdad no se borra, solo se espera. El caos se extendió más allá de esas paredes. Los que alguna vez se burlaron de mí empezaron a evitar su mirada. La gente cambió de acera cuando los veía venir, y en cada silencio ajeno ellos encontraron el mismo vacío que un día quisieron dejarme. Nunca volví a tocar el cuadro eléctrico, pero cada vez que pasaba frente a esa casa, sentía la misma calma que aquella noche. No había luces encendidas, no había risas, no había música. Solo sombras moviéndose detrás de las cortinas, como fantasmas atrapados en su propia mentira. Y mientras el viento levantaba el polvo del jardín descuidado, entendí que la oscuridad que tanto temían no la había creado yo. Ellos la habían construido, ladrillo a ladrillo, con cada acto de arrogancia, con cada palabra cruel, con cada silencio que me obligaron a tragar. Esa oscuridad era su herencia. Y yo, por fin, había aprendido a vivir sin miedo dentro de la mía. Pasaron semanas antes de volver a verlo. No porque yo lo evitara, sino porque el destino quiso que el silencio se alargara hasta que todo perdiera peso. Había cambiado de casa, de barrio y casi de vida. El primer amanecer en mi nuevo hogar me sorprendió sin miedo, sin ruido, sin nadie que me vigilara los pasos. Aprendí a dormir con la ventana abierta, a desayunar sin prisa y a escuchar mi propia respiración como si fuera una canción nueva. Era extraño sentir tanta calma después de tanto ruido, pero también era la prueba de que la libertad, aunque duela, siempre llega. Una tarde de cielo nublado tocaron la puerta. No tuve que mirar para saber quién era. Reconocí el sonido de sus pasos, esa forma torpe de pisar el suelo que antes me resultaba familiar. Cuando abrí, estaba ahí, con el rostro demacrado, el cabello desordenado y una mirada que ya no imponía nada. Traía una bolsa en la mano, como si cargarla le diera sentido a su visita. Dijo que necesitaba hablar, que había entendido muchas cosas, que quería explicarse. No respondí de inmediato. Lo invité a pasar por cortesía, no por deseo. Se sentó frente a la mesa y miró alrededor con una mezcla de incomodidad y nostalgia. Me preguntó si vivía sola, si estaba bien, si había pensado en regresar. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo una voz cansada, la de alguien que finalmente enfrenta las ruinas de su propio orgullo. Comenzó a justificarse. Dijo que su madre lo había manipulado, que se dejó llevar por la presión, que creyó que hacía lo correcto. Me habló de las noches sin dormir, del peso de la vergüenza, de los rumores que no lo dejaban trabajar. Escuché cada palabra sin interrumpirlo. Había pasado demasiado tiempo explicando cosas a quien nunca quiso entenderme, y ya no tenía fuerzas para volver a hacerlo. Cuando terminó, me pidió perdón. No lo hizo con arrogancia ni con lágrimas, sino con la voz quebrada de quien por fin ve la magnitud del daño. Dijo que quería empezar de nuevo, que podíamos recuperar lo perdido, que bastaba con intentarlo una vez más. En su mirada había miedo,
no por perderme, sino por verse solo. Y en ese instante supe que ya no quedaba nada entre nosotros. Le respondí con calma. Le dije que no lo odiaba, que nunca lo odié, porque el odio también ata y yo necesitaba soltarme. Le expliqué que el amor que sentí alguna vez murió la misma noche en que me cerró la puerta en la cara, y que desde entonces no lo busqué más en él, sino en mí. No buscaba venganza ni castigo, solo quería que entendiera que ya no le debía mi paz. Guardó silencio. Bajó la mirada y asintió. Tal vez comprendió que no había espacio para el perdón, porque el perdón ya se había dado sin palabras, en mi manera de seguir caminando sin mirar atrás. Se levantó despacio, y antes de irse, dejó la bolsa sobre la mesa. Dijo que eran algunas de mis cosas, las pocas que quedaban en la casa. No la abrí. Le di las gracias, sin ironía. Cuando cruzó la puerta, sentí una extraña gratitud. No por su visita, sino por la oportunidad de cerrar ese círculo con serenidad. Lo vi alejarse por la ventana, la figura encorvada, los hombros caídos, la sombra de quien un día creyó tener el control de todo y terminó perdiéndose a sí mismo. No lloré. No sentí vacío. Solo una certeza profunda. A veces la justicia no llega en forma de castigo, sino de silencio. Y el silencio que él me regaló esa noche fue el más justo de todos. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, abrí la bolsa. Dentro había la foto de la playa, el mismo marco roto, y una nota arrugada con su letra torpe: lo siento. La guardé sin rencor, no como recuerdo, sino como testimonio de lo que fui capaz de soportar y de lo que ya no volvería a aceptar. Apagué las luces y me senté frente a la ventana. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, suave, constante, limpia, y mientras observaba el reflejo de las gotas en el vidrio, entendí que el ciclo había terminado, que no quedaban promesas pendientes, ni explicaciones que dar, ni puertas que tocar. Solo quedaba la vida, esperándome del otro lado. El tiempo pasó sin prisa, como si la vida por fin me devolviera el ritmo que me habían arrebatado. Aprendí a vivir sola sin sentir soledad, a encontrar belleza en los silencios, a disfrutar de la calma que antes confundía con vacío. Me mudé a una casa pequeña, con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. En el jardín crecieron las flores que alguna vez soñé plantar y que nunca tuve espacio para cuidar. Cada pétalo nuevo era una respuesta a todo lo que alguna vez me quitaron. Volví a trabajar, sin miedo, sin pedir permiso. No era un empleo importante, pero era mío. Recuperé mis manos, mis horas, mis decisiones. Había olvidado lo que se sentía recibir un pago ganado por esfuerzo propio. El primer día que cobré, compré un pastel pequeño y lo compartí con los vecinos que me habían recibido sin preguntas. Ese gesto sencillo me hizo entender que la abundancia no siempre se mide en dinero, sino en paz. De él supe poco. Alguien me contó que se fue de la ciudad buscando comenzar de nuevo, que intentó reconciliarse con familiares que también le dieron la espalda, y que su madre pasó sus últimos días sola, acompañada únicamente por el eco de sus propias palabras. No sentí alegría ni tristeza al escucharlo. A veces la justicia no necesita testigos, llega en silencio, como la lluvia que limpia los restos de una tormenta. Una tarde caminé hasta el barrio donde todo comenzó. La casa seguía ahí, pero ya no era la misma. Las paredes se veían apagadas, las cortinas cerradas, el jardín cubierto de maleza. Me quedé parada frente a la reja durante unos minutos, recordando la mujer que fui la noche en que apagué la luz. No sentí rabia, solo gratitud. Porque gracias a ese apagón aprendí a encender mi propia vida. No entré. No quise mirar más. Dejé sobre la cerca una flor blanca, la última del jardín de mi nueva casa, como símbolo de todo lo que floreció después del dolor. Me alejé despacio, sin mirar atrás. El viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo, no temía la oscuridad. Sabía que dentro de mí ya no quedaban sombras, solo luz. Hoy entiendo que no gané una guerra, gané algo mucho más grande, mi libertad. Y aunque nadie aplauda, sé que cada paso lejos de aquella casa fue una victoria. Porque la dignidad no hace ruido, pero cuando aparece, ilumina todo lo que el miedo había escondido. Ahora cuando cae la noche, dejo las luces encendidas, no porque tema la oscuridad, sino porque me gusta ver cómo brilla lo que construí desde cero. Cada rincón de mi nueva vida me recuerda que no hay final triste cuando se sobrevive con el alma limpia. Esta historia no es de venganza, es de renacimiento.
de una mujer que fue echada de su propia casa y terminó construyendo un hogar dentro de sí misma. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite recordar su fuerza. Y suscríbete para más relatos de mujeres que eligen la paz sobre el rencor.